Hola a todos, qué bendición, qué gustazo, qué alegría estar con ustedes hoy sábado 10 de enero. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas y es el día 10 y el día de hoy vamos a estudiar una historia emblemática para esta serie de devocionales, porque esta serie se titula Caminar sobre las aguas y este devocional se titula Camina sobre el mar, porque hoy vamos a estudiar la historia de Pedro caminando sobre las aguas, que es una de las historias, una de las escenas más famosas del apóstol Pedro. Y vamos a ser desafiados a nosotros también caminar sobre las aguas. Yo les invito a que estudiemos esta historia y que nos metamos en la historia. Metámonos en la trama. Imagínate que tú eres Pedro, que tú eres uno de los discípulos. Si quieres, cierra los ojos, hazte parte de la historia y seamos desafiados. Vamos a estudiarla no solo con la mente, sino con el corazón, para ser desafiados a caminar sobre las aguas. También nosotros tenemos nuestras tormentas. También nosotros estamos ante las aguas del 2026. Que va a tener momentos calmados, pero también momentos de inestabilidad. Y si miramos los ojos de nuestro Señor Jesucristo y nos tomamos de su mano, si damos ese salto de fe para aventurarnos en las aguas, para salir de la barca, de nuestra zona de confort, mirando a Cristo Jesús, tomándonos de su mano, podremos caminar sobre las aguas. Yo les invito a que tengamos esa disposición el día de hoy para escuchar la palabra de Dios. Dios mío, háblanos el día de hoy, Padre Santo, que tu santa palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Tómanos de la mano, Señor, ayúdanos a dar ese salto de fe para caminar sobre el mar. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos, amén. Amén, queridos, vamos a leer Mateo 14 del 28 al 33, que es, antes de leerlo, quiero decir que es el único evangelio donde se dice que Pedro caminó sobre las aguas. 3 evangelios nos dicen que Jesús caminó sobre las aguas. Lucas no menciona nada ni de Jesús ni de Pedro caminando sobre las aguas. Juan sí nos habla de Jesús caminando sobre las aguas, pero no dice nada de Pedro. Mateo es el único que dice que Pedro caminó sobre las aguas. Pero aquí lo interesante es que Marcos no dice que Pedro caminó sobre las aguas. Sí nos cuenta que Jesús caminó sobre las aguas, pero no habla de Pedro. Y es interesante porque todos los estudiosos, los eruditos de la Biblia, reconocen que el Evangelio de Marcos es el Evangelio que recoge el testimonio de Pedro. Marcos no fue un testigo ocular, no fue discípulo, no vivió estas experiencias, no fue discípulo de Jesús en su ministerio en la tierra. Pero Marcos fue discípulo de Pedro. El propio apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas. Así es que desde hace muchísimos años los padres de la iglesia recogieron esta tradición y los eruditos modernos la reconocen como verdadera, de que Marcos recogió el testimonio de Pedro. Y es interesante que en el testimonio de Pedro no se dice que Pedro caminó sobre las aguas. Y aquí hay una enseñanza muy importante, ¿sabes cuál es? Que Pedro no andaba todo el tiempo presumiendo sus grandes hazañas. Pedro, a diferencia de muchos predicadores modernos, no era el héroe de todas sus historias. En el Evangelio de Marcos se omiten algunos detalles donde Pedro es exaltado, donde Pedro hace grandes hazañas, donde Pedro es el héroe, donde Pedro camina sobre el agua, responde la pregunta. Y esto nos deja saber que Pedro no andaba diciendo todo el tiempo, yo caminé sobre las aguas, ustedes cuántos pasos han caminado, yo di varios pasos, y yo contesté la pregunta de Jesús ahí en Cesarea de Filipo, y yo era el líder de los 12, no. Más bien en el Evangelio de Marcos, que es el testimonio de Pedro, vemos historias donde Pedro se presenta como confundido, débil, de poca fe. Y esto contrasta con la poca humildad. Pedro muestra humildad pastoral. Y esto contrasta con la poca humildad de muchos predicadores modernos que sus sermones son 1:30 contando sus hazañas. Yo tuve mucha fe, yo logré estos milagros, yo he escuchado la verdad de Dios mejor que nadie, y Dios me ha revelado, y a mí Dios me dijo, y yo he hecho esto, y yo he hecho lo otro. Como si fueran ellos el héroe de todas las historias. Hablan y son los héroes de todas sus historias. Mi amado hermano, seamos como Pedro, no somos el héroe de la historia. Yo no soy el héroe de mis historias, es Cristo el héroe de mi historia. Yo no soy el que logra las cosas, es por su gracia maravillosa, no por mí. Tengamos cuidado con eso. No seamos el héroe de nuestra vida. Dejemos que Cristo sea el que nos rescate. Habiendo dicho esto, vamos ahora sí a leer la palabra de Dios en Mateo 14 del 28 al 33, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo,
por esta palabra. Te pedimos que nos hables en Jesús. Amén. Amén. Ya habíamos orado, ¿verdad? Pero no pasa nada orar una segunda vez. Vamos a la palabra de Dios que dice así. Pongámonos en contexto. Es otra tormenta. Los discípulos están asustados, temerosos. Cosas raras, son pescadores. Han pasado por tormentas muchas veces. Pero hay algo especial sobre esta tormenta. Les está infundiendo temor. Y Jesús se acerca en la noche, en la madrugada, caminando sobre las aguas y piensan que es un fantasma. ¡Oh, un fantasma! Sus ideas equivocadas, sus supersticiones les traicionan la conciencia. Y Jesús les responde, vamos a leer desde el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. La frase que Jesús más repite. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a las enseñanzas y a disectar el texto, desmenuzar este precioso texto de la palabra de Dios. Lo primero que hay que decir es el contexto, el ambiente. Están en el mar, la noche oscura. Debemos saber esto. El mar en la mentalidad hebrea, como ya lo dije el día de ayer, representa el caos, la oscuridad, el temor, la muerte. Y Jesucristo aquí es la luz, la confianza, el orden, la vida. Todo lo contrario a la oscuridad es Jesús. Él está calmando la tormenta, Él está trayendo luz a la oscuridad, Él está trayendo vida en medio del temor. Mi amado hermano, sin Jesús, nuestra vida es temor y oscuridad, confusión, caos y muerte. Pero si Jesús está en nuestra barca, como decíamos ayer, hay luz, hay confianza, hay orden, hay vida. Déjame ir a las enseñanzas, desafíos para tu vida. Número 1, sal de la barca en un salto de fe mirando a Jesús. Podemos ver esta historia con dos maneras de verla. Número 1, podemos juzgar a Pedro por su falta de fe. Ay, Pedro, ay, Pedrito, cuánta falta de fe. O sea, estás viendo que es Jesús, te está haciendo caminar sobre las aguas y tú dudas y te hundes. No seamos, no sé cómo decirlo, hipócritas, no sé. ¿Qué nos pasa? ¿Quién de nosotros ha caminado sobre el agua aunque sea unos pasos? Pedro caminó unos pasos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Pedro? Al contrario. Al contrario, es para admirar. Es para dar gloria a Dios por la oportunidad maravillosa que tuvo Pedro de caminar sobre las aguas. Se atrevió a salir de la barca. Fue el único, Los otros discípulos no se atrevieron a salir de la barca. Yo te invito, mi amado hermano, no sé qué signifique para ti salir de tu zona de comodidad. A lo mejor significa hablarle de Cristo a un vecino, a un pariente, a un amigo. A lo mejor significa participar en un ministerio en tu iglesia y servir. A lo mejor significa comenzar a diezmar, ofrendar tu tiempo, tus recursos. A lo mejor significa meterte a un curso para aprender más de la palabra de Dios. A lo mejor significa seguir el llamado de Dios para servirle en serio. No sé qué significa salir de tu zona de confort, pero yo te invito a que lo hagas, que saltes de la barca mirando a Jesús. Número 2, mira con los ojos de la fe, no con los de la lógica humana. Se hundió Pedro, hay que decirlo. No lo criticamos ni lo juzgamos, pero es parte de la narración. Se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque comenzó a ver el viento, comenzó a ver lo ilógico que es que un ser humano camine sobre... ¿Cómo es posible que mis pies estén caminando sobre el mar? Esto no pasa. Cuando empezó a mirar con los ojos humanos, se hundió. Cuando empezó a ver la tormenta, cuando empezó a ver el mar, se hundió. Mientras miraba a Cristo, caminaba sobre las aguas. Mi amado hermano, todo depende de nuestro enfoque. Todo depende de a quién vemos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro centro, dónde está nuestra mirada. ¿Dónde está tu mirada? En el problema, en lo grande de las cuentas, en lo difícil de la enfermedad, del conflicto, del problema laboral, como lo veas, del problema legal, migratorio, económico, de salud, no sé cuál es tu tormenta, no sé cuál es tu mar, pero cuando te concentras en el problema, te hundes. Se ve muy grande.
Pero cuando te concentras en tu Dios, que es todopoderoso, el problema te hace los mandados. Caminas por encima de Él. Dice un dicho, una frase cristiana, medio cheesy, pero verdadera. No le cuentes a Dios lo grande de tus problemas. Cuéntele a tus problemas lo grande de tu Dios. Enfócate en Jesús, mi amado hermano, y no te hundirás. Número 3. En los momentos de temor, acude a tu Salvador. Mientras Pedro se hundía, hizo la oración que todo ser humano debe hacer. La oración más importante que todo ser humano debe hacer. Señor, sálvame. El miedo confunde nuestra visión, pero el clamor a Dios abre nuestros ojos. No dejes de creer en lo imposible, mi amado hermano. No dejes de clamar a Dios. No dejes de tener la esperanza de que Él hará la obra. Y es importante decir esto aquí. Pedro no caminó sobre las aguas porque era muy inteligente, porque era muy aventado, porque era muy valiente, porque era muy santo. No le demos la gloria al hombre. Pedro no es el héroe de la historia. Es Cristo Jesús, el héroe de esta historia. Sálvame, Señor. Es lo que debemos gritar todos. Hay unos que son muy orgullosos. Yo no necesito que nadie me salve. Yo solito puedo. Se van a hundir. Pero aquel que se deja caer en las manos de Dios, aquel que deja de intentar salvarse a sí mismo, es aquel que es salvado por el Señor. Confía en tu Salvador. Y por último, si te has caído, levántate tomado de su mano. Pedro se hundió, sí, pero se levantó. Dice mi padre, le gusta repetir, santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Criticamos a Pedro de que se hundió, pero ¿cómo regresó a la barca? ¿Nadando? ¿Nadando de perrito mientras Jesús le agarraba la melena o qué? Jesús lo levantó y regresaron a la barca caminando los dos. Si te has caído, mi amado hermano, levántate. Dios te da segundas oportunidades. Termino con esta frase de una canción de mi padre. Si quieres te la canto. Y creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Creo que se puede andar sobre las aguas si tienes alguien de quien seguir en pos. Y se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Cree en Cristo y camina sobre las aguas, amado hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos desafía a caminar sobre el mar, a volar por encima de la tormenta como hacen las águilas, Dios mío, a superar los problemas viendo al Dios que está de nuestro lado. Danos esa fe, Señor, danos ese valor. Sé tú el héroe de nuestra historia y llévanos por aguas, Señor, de tu mano, caminando sobre ellas. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.